Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Sánchez y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre las alergias hacia ciertos productos, pero especialmente hacia el camarón o los mariscos. Un producto muy rico que desgraciadamente mucha gente no puede comer por esta alergia que presentan ante la misma. Quiero aclarar primero, voy a hablar de manera global sobre las alergias a cualquier alimento o a cualquier elemento. Normalmente, bueno, yo esto lo hago de manera de aclaración para que vayamos tomando conciencia de que analicemos y nunca vamos a ser alérgico a un ingrediente, algún alimento o algún material en el que nunca hemos estado en contacto. Yo sigo siempre de broma que tú no vas a ser alérgico a las papayas del Himalaya porque nunca has ido para allá y nunca vas a ser alérgico. Cuando llegues allá y pruebes las papayas, si es que allá se dan, no vas a presentar una alergia. Pero sí vas a poder ser alérgico a productos que ya hayas consumido o que bien también tu madre durante el embarazo haya consumido. Eso sí se puede hacer alérgico a eso. ¿Y cómo es que funcionan entonces las alergias? Las alergias a los alimentos siempre se van a dar cuando, alimentos o ya lo dije, materiales a los cuales tengamos contacto, cuando exista un problema y esté ese elemento, ese animal o ese alimento cerca de nosotros. Por ejemplo, la alergia al polvo tiene que estar presente en el momento de un conflicto. También la alergia a los materiales, tendría que estar ese material de alguna manera cerca a nosotros o estar teniendo contacto con él para que nosotros podríamos presentar alergia. Tendría que haber un conflicto delante de ese material. Y asimismo con los animales, una pelea delante de un perro, un conflicto fuerte delante de un perro, un susto grande delante de un perro, puede ocasionar una futura alergia o resistencia a ese animal. En el caso del camarón no es la excepción. Para tú ser alérgico al camarón necesitas revisar si existió algún conflicto, una pelea, en términos normalmente de desamor. ¿Qué quiere decir esto? Con una persona que quieres, que amas, donde hay un rompimiento, puede ser desde la muerte hasta una pelea grande, y ese día, quizá en el momento de la pelea, un poco después, comiste camarones o estabas consumiéndolos en ese momento, ya sea de la pelea o de la noticia de la muerte, o un gran susto probablemente. Queda claro que la persona que esté involucrada en este conflicto tiene que ser una persona importante para ti, si no, no causaría un impacto emocional. Entonces, con esta base, quiero agregar, como dije que iba a hablar un poco más sobre el camarón, quiero agregar que el camarón es muy sexual y puede también tener que ver con conflictos sexuales. Por ejemplo, os voy a aclarar para no ocasionar problemas de confusión. Eh, Puede, por ejemplo, que te haya impactado la noticia de que tu papá anduviera con otra mujer y estés comiendo camarones en ese momento, que coincida, o que bien, quizá, sí, un impacto, probablemente en términos sexuales, probablemente se puede vivir así en términos sexuales, pueda desencadenar una alergia al camarón. Relacionamos siempre sexualmente el camarón lo relacionamos siempre con la sexualidad porque se dice que aumenta la potencia sexual o que inclusive puedes llegar a tener una mayor erección al momento de una relación sexual si consumes camarones. Por eso es que se relaciona con la sexualidad. Sospechas sexuales, mentiras, engaños probablemente, pero lo que más te va a decir qué es lo que te hizo alérgico al camarón es el investigar cuándo fue la última vez que comiste camarones sin que te causara alergia, obviamente, una vez anterior a cuando ya presentaste la alergia, y búscate ahí una pelea, un conflicto fuerte, una división, una pelea, un enojo, un susto, algo que te haya impactado y ese día comiste camarones. Igualmente para otros productos a los que se son alérgicos, hay que buscar cuándo se gestó el programa, cuándo se programó esa situación de relación del cerebro con este material o este alimento o animal
con el conflicto. Después de ese conflicto, el cerebro lo que hace es relacionar. El cerebro es ilusorio, actúa por imaginación, por simbolismos. El cerebro es así, es como un niño que no razona muchas veces. Me refiero sobre todo a la parte inconsciente del cerebro. Solamente no razona, pero sí acciona, sí reacciona. Entonces, es importante que el cerebro comprendamos que cuando introduzcamos este alimento a nuestro cuerpo, este cerebro lo va a relacionar con el conflicto. Entonces, dependiendo cómo se viva el conflicto, es al lugar donde vamos a bajar esta alergia. Si va a la nariz, o sea, empieza a haber moquera, entonces es algo que quizá ya sospechábamos o tiene tintes sexuales. Hay gente que de estar cerca del camarón empieza a tener mucho moco. También puede manifestarse alergia en la piel, ronchas. Entonces, si es en la piel, tendría que estar vivido en términos de separación. Otra cosa que he descubierto, o sea, que la forma como vivas ese shock es en el lugar donde se va a manifestar la alergia. Si te lloran los ojos, también podría haber con una separación, que te duele dejar de ver a esta persona, está vivida de esa manera, y bueno, así es tal cual. Es bien chistoso porque hay gente que, por ejemplo, aquí en México tenemos lo que es el Océano Pacífico y el Golfo de México. Y hay gente que es alérgico a los camarones del Golfo, pero no del Pacífico, o viceversa. Cuando suceden estas cosas, donde se es alérgico a un lugar, es evidente y obvio que la persona ha vivido en ese lugar o ha ido de vacaciones y ahí ha consumido ese alimento y ahí sucedió el biochoc. Y posteriormente, cuando vuelve a esa zona, prueba ese camarón, le da alergia. Pero el camarón de otra zona quizá no. A lo mejor el camarón de esa zona tiene más yodo o tiene algún ingrediente especial por la diferencia de los mares entre uno y otro y de lo que se alimentan los camarones, puede hacer la diferencia entre reaccionar ante un químico que tuviera el camarón y que eso pudiera desencadenar esta alergia. Ojo, ¿cómo se alivia esta alergia? Pues simplemente tomando conciencia y haciendo esa relación de la pelea con el alimento, lo que se es alérgico, y comprendiendo que eso es parte del pasado. Cuando se toma conciencia, el cerebro se desprograma. El cerebro, cuando ve que esa no es una solución viable, busca otras alternativas, otras soluciones. La toma de conciencia es esa otra solución y con eso podrías tú desprogramar la alergia. Cabe rescatar que si tú naces siendo alérgico a algo, entonces la que tuvo el conflicto, la pelea, la separación, algo impactante fue la madre durante tu embarazo. Es importante preguntarle a mamá qué fue lo que vivió durante el embarazo, y que ingirió o estuvo cerca de este elemento, que se programa entonces la resistencia porque el cerebro relaciona ese conflicto con ese ingrediente, con ese alimento. Ojo, también, bueno, les cuento así rápidamente una historia. Una buena amiga de la ciudad de Puebla, no digo nombres por temas de confidencialidad, pero ella era alérgica a los caballos, inclusive ella tenía cercanía con gente que era charra y que se mantenía cerca de los caballos. Nada más de oler el traje de charro, ella empezaba a ahogarse. Le costó mucho trabajo encontrar cuál fue el evento, les los pongo de ejemplo. El evento fue cuando su madre se caía de un caballo en un rancho cuando ella era, no sé, adolescente, 8, 9, 10 años, una niña, y se impactó muchísimo. El simple hecho de recordar ese evento, ella empezó a ahogarse, que esa es la reacción que ella tenía. Ahogarse, que quiere decir que esta situación me ahoga. Se empezó a ahogar muchísimo, tipo asma, y inclusive empezó a temer por su salud, se asustó mucho. Yo lo que hice fue tranquilizarla y hacerla que se concentrara en su respiración, porque evidentemente ella tuvo una epicrisis, que es un recuerdo de la fase de estrés, del evento vivido. Es así, ella entiendo que está mucho mejor, ya el cerebro no hace esta relación conflicto y animal, que en este caso eran los caballos,
y bueno, ya se encuentra muy bien. Espero que te ayude esta cápsula para tomar conciencia, esta biocápsula. Y bueno, seguiremos compartiendo síntomas, cosas para que tú puedas, de alguna manera, con amor y sin apego al resultado, recuperar tu bienestar.